Ib, escribir. Tan, hablar. Bishabelesh, ¿cómo están? Hachki Makinwol. Likinsut Tawetelesh. Estoy muy contento de nueva cuenta con ustedes. Insut, acuérdense que sut es regresar o dar vuelta literalmente. Insut Tawetelesh, regresando con ustedes, a eso me refiero. Pues con Ishkanikle Mayat, no vamos a aprender la lengua maya chma, hatsuts, muy bonito. Belakine bash con ile. Belakine bash con ile. Hoy, ¿qué vamos a ver? Letilela es esto. Jejelas balob kbetikesh. Jejelas, recordar que es diferentes cosas, diversidad de cosas. Entonces, bal es cosa. Cuando tiene una terminación, loob es en plural, que significa cosas. Cosas. Kbetikesh, que estamos haciendo, pero en ese caso, que hacen ustedes. Teesh, ustedes. La terminación, recordar que es. Esh significa que es en plural, que se refiere a ustedes. Entonces, diferentes cosas que hacen ustedes, ¿sale? Entonces vamos a comenzar. Aquí se darán cuenta las diferentes cosas que hacemos. Uyashile, la primera, Bashal. ¿Qué se imaginan que es Bashal? Aquí en esta figura, pues bueno, se darán cuenta. Tanusit, Ob están brincando. Ki Makuyolob están muy contentos. Entonces, Bashal significa que es jugar, ¿sale? Bien. Ahí les va el otro, dice Okot. ¿Qué será Okot? Okot. Okot. ¿Qué es? Bien, pues si se dan cuenta que es un chan nohochmak, cuando se dice nohochmak, se refiere a una persona adulto, literalmente. Nohoch es grande y mak, persona o señor, ¿sale? Entonces nohochmak es una persona, es un adulto, en pocas palabras. Entonces, okot es bailar. La otra sería shock. ¿Qué se imaginan que es shock? Shock, pues lela, nohochmak, shock, un adulto. Shock tiene también dos significados. Shock puede ser estudiar o shock también leer. Entonces, es shock. Esa es otra actividad. Kosh en sí, que vamos a bajar. Ulao bashkak betike. Wenel. Wenel. ¿Qué será? ¿Qué se imaginan que es wenel? Así. No roncar. Bueno, aquí lo tienen. Les doy una idea. ¿Qué es wenel? Es dormir. Wenel. Si tú quieres decir, por ejemplo, Tin bin tan in bin wenel, ya me voy a dormir. También el tan in se puede contraer en tin bin wene, en tin. Tan in contrae tin. Pero lo correcto sería cuando escribimos tan in bin wene, ya me voy a dormir. Entonces, wenel es dormir. Ula, el otro será gelel. Gelel, ¿qué se imaginan? Bashkatukultik. Bashkatukultik, ¿qué se imaginan? Metupek utso melapol. Literalmente haz que se mueva tu cerebro. Entonces es pensar. Pek sutso melapol es mover tu cerebro. Entonces es pensar rápidamente. Bash, ¿qué es, no? Gelel significa, pues bueno, ahí está acostadita en su playa echando agüita de coco, creo. Tuyukik ujail coco. Ukik es tomar o beber. Jalja, a la orilla de la playa. Chilikbatukan, acostado en su hamaca. Ahí tiene más. Bueno, entonces, gelel es descansar. Descansar o relajarse un poco. Gelel, cuando ya vienes de un trabajo. Tantica tame ya.
apenas vienes de un trabajo. Hach ka'nanech, estás muy cansado. Hach ka'nanech. Hach es un intensificador para decir muy o estás extremadamente cansado. Ka'nan es cansado. Hach ka'nanech, muy cansado. Entonces, helel es descansar. Bien, aquí tenemos otro. Lejela. Ba'ab. Ba'ab. ¿Qué se imaginan? Un tulpal, un niño. Tu Ba'ab. Un niño está ¿qué? Ba'ab es nadar. Eso significa nadar. Ba'ab ichha dice nadar. Bueno, decir ichilha dentro del agua, puede ser en una piscina. Ka'nab en el mar. Ja, cuando hablamos de ja, pues se refiere al agua, ¿sale? Viendo, Kosh M, vamos a bajar. Ula, Bashkak Betiko Neshe. Otras cosas que hacemos. Pash, Pash. Pash, que significa tocar un instrumento musical. Pash, Letitu Pashik u guitarra. Él está tocando su guitarra porque guitarra, pues bueno, en la lengua maya, pues no existe. Eso fue introducido en la vida actual, entonces se menciona como tal, guitarra, perdón. Pash es tocar, aquí si se dan cuenta está el muchacho tocando una guitarra. Tumpash está tocando. Kimakuyo, él está muy contento. Ulae, kai. Kai, dice kai. Kai es cantar. Cantar. Achki Makuyol dice está muy contento. Tan Ukai está cantando. Kai. Entonces ahí tienen. Teneti Vinkai. Yo estoy yendo a cantar. Ki Makinwol Tinkai. Estoy contento cantando porque hay que estar muy contentos. Kai. Entonces, pues ahí lo tienen. Koshkai. Vamos a cantar. Meya. Este es otro ejemplo. Meya. Meya, pues ya se darán cuenta que está haciendo no clavar ese clavito, sino que en términos generales es meya, es trabajar, trabajar. Lenochmaco, tu meya, ese señor está trabajando. Recordar que Nohochmak es un adulto. Cuando vemos Lenochmak, tu meya, ya no estamos refiriendo que está trabajando ese adulto, ¿no? ¿Sale? El señor está trabajando. Bien, vamos a ver qué otro tenemos por acá. Otro, Jejelas Balob Kakbetikesh, diferentes cosas que hacemos. Alcab, Alcab, Alcab. Ay, qué Alcab, digo, Kosh Alcab, dice, vamos a correr. Entonces, Alcab en alguna competencia. Is Alcab, por ejemplo, competencias en carreras, pues ahí lo tienen. Este otro que se imaginan, Conol, Conol, ¿qué será? Pues es vender sencillamente. Letiobe. Bueno, aquí sería Leti tan uconol. Él está vendiendo. Letie, ella, tan un man está comprando. Entonces, man está comprando. Y por acá, pero ya lo mencionamos. Chuy, algo muy importante también. Mira, chuy, ¿qué será? Costurar o coser algo. Entonces, chuy, tan uchuy, le chúpalo, está costurando. Esta jovencita, chupal, se refiere a una jovencita, viene de chup, mujer, pal, de joven, ¿sale? Bien, otro que tenemos por acá dice tsen, tsen. ¿Qué será tsen? ¿Será que está bañando estas gallinas? No. Tsen, tano tsentik ukashob está criando sus gallinas. Tsen es criar. Yetel shiim con maíz. Nohochkash, que se refiere a nohoch grande, que es una gallina. Mehenkash, mehenkash, o sea, mehen pequeño. Cash, pues bueno, en términos generales gallina, entonces sería un pollo, ¿sale?
Menos tsen, tanu tsen cash está criando gallinas. Ula, otro, joyab. Joyab, ¿qué es joyab? Joyab no es joya. Joyab, joyab. Aquí, pues, Huacahuileche, si lo observan bien. LOL, flores, LOL. Lolob con terminación O, pues bueno, son flores. Entonces, ¿qué está haciendo? Bashkubetik, joyab, está regando. Tanu joyabtik, Lolob está regando sus flores. Esta hermosa mujer, Kichpankole, hermosa mujer. Bashkubetik, ¿qué está haciendo? Tan upo está lavando. Tan upo no está lavando ropas. Así es como se pronuncia. Es nok lavando ropa. Le echan pala, este niño. Tan utzib. Este niño está escribiendo. Tzib. Tzib es escribir. Tan utzib está escribiendo. Cha'an. ¿Qué se refiere a Cha'an? Observen muy bien. Ki makuyolob. Ki makuyolob están contentos. Tan uchanob están viendo la televisión. Cha'an es ver la de televisión o disfrutar algo con la vista. Cha'an. Puedes ver Tani Cha'antik. Bájalo, estoy viendo el juego o disfrutando el juego. Cha'an es eso de mirar. Ula, otro. Lemaka tan utukul. Esta persona es muy pensativo, está pensando. Tukul es de estar pensar. Puede ser que esté preocupado. Hachtutukul está muy pensativo. Entonces, tukul es pensando qué va a ser mañana. Tanu tukulik bash que Betsama está pensando qué va a ser mañana. Samal mañana. Tan utuklik bash que Nujante está pensando qué va a comer. También puede ser. Bien, pues bueno, ya en esta parte, pues bueno, ya terminamos. Agradecemos que, pues bueno, le agradezco mucho a ustedes que me hayan escuchado un momento con la lengua maya. Espero que les guste, yo sé que sí. Y bueno, pues también quiero comentarles que, pues para los que son nuevos, que pues le llegó una oportunidad que les llegue este video, pues bueno, yo les invito también a que se suscriban en mi canal de YouTube para que pues bueno, cada vez que suba un video son los primeros en recibirlo y disfrutar y aprender un poquito de esta hermosa lengua maya que está en la península de Yucatán, en el país de México. Y pues bueno, comentarles también que pues bueno, Lecha Analtea Ucabae, en este libro su nombre, libro para que yo aprenda la lengua maya. Analte utial incanik le mayatano. Pues bueno, este es de la Academia Municipal de Lengua Maya Itzamna. Pues bueno, aquí tienen nivel principiante e intermedios. Entonces agradezco mucho a los que hayan elaborado este libro en el mes de octubre, Nalil, septiembre 2013. Mucho tiempo. Pues Kintush Teshki Makola, les envío saludos. Mautubutesh Atzibtikabash. No se les olvide, suscríbanse. Kintush Teshki Makola, les envío saludos. Tuhelk Intawetelesh, hasta pronto. Tzibtabati YouTube.
Saypachten ti Twitter y el Facebook. Amigos, si usan este video, ya sea que lo descarguen, favor de no modificarla para conservar el derecho de autor. Hachnip All, muchas gracias.